Acciones, bonos, ETFs, fondos de inversión. Si te estás planteando empezar a invertir, seguro que has escuchado hablar de todas estas cosas y es probable que te pierdas ante tal inmensidad de diferentes productos financieros. Pero no te preocupes porque en este vídeo vamos a aprender cuáles son las principales diferencias entre cada uno de ellos y vas a ver que es más fácil de lo que crees y vas a descubrir cuál es el producto financiero que se adapta mejor a tu estilo de inversión. Cuando pensamos en invertir en bolsa, lo primero que nos viene a la cabeza es invertir en acciones de empresas individuales. Pero según Warren Buffett, invertir en acciones no es el método que se adecua a la mayoría de la población. Él lo que recomienda es usar otros productos financieros que añaden una capa de abstracción que proporciona más seguridad, un menor riesgo gracias a una mayor diversificación y una mayor abstracción por encima de las acciones, que esto lo que acaba significando es que simplifica el proceso de invertir, ya que este método requiere de menos conocimientos para invertir en bolsa. Estos dos productos financieros que recomienda Warren Buffett son los ETFs y los fondos indexados. Y ambos productos se basan en replicar el funcionamiento de índices bursátiles. Vamos a entender ahora qué son los índices bursátiles para entender después mejor cómo funcionan estos productos financieros. Cuando decimos que ha subido o que ha bajado la bolsa, en realidad nos estamos refiriendo a que ha subido el índice que representa esa bolsa en particular. En el caso de España, el índice que representa la bolsa es el IBEX 35. Este índice representa las 35 mayores empresas de España. Y tú te preguntarás, ¿mayores en qué sentido? Porque podríamos estar hablando de que son mayores en número de empleados o en diferente tipo de métricas. En este caso nos referimos que son las más grandes en función de su valoración que tienen en bolsa, o dicho de otro modo, del coste que tienen la empresa en su conjunto en bolsa. Es decir, el IBEX 35 acaba representando las 35 mayores empresas de España, ordenado y ponderado por el coste que tienen estas mismas. Y esto es para el caso de España, pero para otros países como podría ser Francia, Portugal o Estados Unidos acaba pasando lo mismo. En el caso de Estados Unidos tenemos el conocido SP500 que representa las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Así que cuando decimos que sube la bolsa, en realidad lo que pasa es que está subiendo la media de las empresas que componen el índice de referencia de esa bolsa en particular. Invertir en índices o en productos que replican el funcionamiento de los índices es algo que, como decíamos al principio, simplifica mucho la tarea de invertir en bolsa, ya que al estar compuestos por gran cantidad de empresas, estamos hablando de que hay índices que pueden llegar a tener 500, incluso 1000 empresas dentro de un índice. Esto te da muchísima diversificación dentro del sector, región que estés invirtiendo. Así que acabas disminuyendo muchísimo el riesgo y esto te acaba dando una capa de abstracción por encima del hecho de invertir en acciones de empresas. Así que esto disminuye los conocimientos que necesitas para invertir en bolsa, por lo que acaba siendo un método muy fácil y mucho más seguro que invertir en acciones de empresas individuales. Como decíamos al principio del vídeo, hay estos dos productos financieros, los ETFs y los fondos indexados, que replican el funcionamiento de estos índices. Pero antes de entender en profundidad cómo funcionan estos productos financieros, vamos a repasar qué es un fondo de inversión tradicional. Imaginemos que somos varios amigos y nos ponemos de acuerdo en crear una cuenta conjunta. Vamos añadiendo dinero a esta cuenta conjunta y uno de los amigos va a ser el gestor de esta cuenta conjunta y va a decidir qué inversiones realizar con este dinero. Esto acaba siendo un fondo de inversión tradicional activamente gestionado, en el que hay un gestor que activamente decide en qué empresas invertir y en cuáles no invertir. Esto muchas veces se hace con el objetivo de mejorar el rendimiento que tienen los índices. Acostumbran a ser una referencia a los índices y estos fondos activos intentan superar los índices. Tengo que decirte por eso que en el largo plazo estos fondos activos muy pocas veces superan el rendimiento de los índices. Aparte de esto, los fondos gestionados activamente acostumbran a tener un coste de gestión muy superior a aquellos que están gestionados pasivamente. Cuando decimos gestionados pasivamente,
nos referimos simplemente a lo que decíamos antes, de que replican un índice. Es decir, que los fondos indexados acaban siendo un fondo de inversión en el que básicamente se está replicando el funcionamiento de un índice sin que haya una persona que decida en qué empresas invertir y en cuáles no. Simplemente se invierte exactamente en los componentes de un índice. El caso de un ETF es prácticamente similar al de un fondo indexado. La única diferencia es que el fondo indexado, cuando tú añades dinero al fondo, se van a comprar esos activos con tu dinero al día siguiente. En cambio, en un ETF esto sucede al instante. En la práctica, para nosotros, las diferencias entre un ETF y un fondo de inversión es que el ETF acostumbra a tener unas comisiones de gestión inferiores a las del fondo indexado. Pero en cambio, el fondo indexado tiene ciertas ventajas fiscales respecto al ETF. ¿Y por qué Warren Buffett recomienda tantísimo que la mayoría de la población invierta simplemente en activos financieros que replican los índices? Como decíamos antes, invertir en acciones requiere de mucha dedicación. Tienes que analizar los informes anuales de la empresa, los balances de la misma, etc. Y esto requiere de mucho tiempo estar centrado constantemente en tus inversiones. Invertir en fondos activos también requiere de cierta dedicación, ya que al final es muy importante que analices y evalúes la persona que está gestionando ese fondo de inversión. Así que también necesitas ciertos conocimientos para invertir en fondos de inversión que están activamente gestionados. Y la mayoría de la gente, como es lógico, tiene sus hobbies, sus trabajos y su vida personal. Y es lógico que a la mayoría de la gente no le parezca atractivo tampoco entrar en tanta profundidad en estos temas financieros. Así que lo lógico es acabar invirtiendo en el método más simple y sencillo de todos, que acaba siendo invertir en activos que replican los índices, como bien decíamos antes. Y es exactamente por esto que Warren Buffett los recomienda tantísimo. Para recapitular, invertir en ETFs o en fondos indexados tiene 7 grandes ventajas. La primera de ellas es que es el instrumento que requiere de un menor conocimiento para empezar a invertir. La segunda es que a la vez de requerir un menor conocimiento, también requiere de un menor tiempo. Prácticamente no tienes que dedicarle nada de tiempo si decides seguir esta estrategia de invertir en activos que siguen los índices bursátiles. Otra ventaja es que es un activo que tiene una gran diversificación y en futuros vídeos veremos por qué es algo muy importante. Y esto último nos da otra ventaja y es que nos disminuye el riesgo de la inversión. Y a la vez también nos simplifica mucho la gestión emocional de la misma, que es algo que tampoco es trivial. Así que mejorar esta gestión emocional ayuda mucho a que consigas más fácilmente tus objetivos financieros a largo plazo. También es un producto con comisiones normalmente muy bajas. Estamos hablando que es de los productos financieros con unas comisiones más bajas de todas. Y también requiere de muy poco capital para empezar a invertir. Y los ETFs y los fondos indexados no sirven solo para invertir en bolsa, sino que hay ETFs y fondos indexados que te permiten invertir en índices que replican el funcionamiento de los bonos, o que replican materias primas o incluso metales preciosos, como podría ser el oro. Así que gracias a esta gran variedad de ETFs y fondos de inversión, puedes acabar construyéndote una cartera perfectamente diversificada. Veremos en un futuro vídeo cuáles son los pilares de la diversificación y cómo debes realizar esta diversificación para conseguir así una cartera que se adapte a tu perfil de inversor y disminuir mejor el riesgo de tus inversiones. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like y de recomendarlo a amigos y familiares, ya que gracias a esto mucha más gente podrá ver los vídeos. Y si no lo has hecho todavía, no te olvides tampoco de suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo y activa también las notificaciones para no perderte los nuevos vídeos.